Hola amigos, ¿cómo estáis? La participación de la OTAN en Ucrania ya ha sido llevada por Rusia a las Naciones Unidas. Se puede interpretar esto como una forma de oficializar que la guerra es entre la OTAN y Rusia, para tenerlo en cuenta en posibles acciones futuras. Rusia ha solicitado una reunión en las Naciones Unidas en relación con las amenazas a la paz y la seguridad debido a las acciones de varios estados europeos. Para discutir las amenazas a la paz y la seguridad internacionales planteadas por las acciones de una serie de países europeos que Moscú cree que están obstaculizando una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Según la fuente, Rusia acusa a algunos estados europeos de intensificar el conflicto al suministrar armas a Kiev y levantar las restricciones a su uso para atacar territorio ruso, lo que según Moscú socava las posibilidades de una solución diplomática. La iniciativa de Rusia se produjo en un contexto de empeoramiento de la situación en Ucrania. Recordemos que el 25 de mayo, el canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el levantamiento de las restricciones al uso de armas alemanas para ataques contra Rusia, lo que, como informa Reuters, fue apoyado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y esta decisión provocó una fuerte reacción por parte de Moscú. ¿A qué conducirá el suministro de sistemas occidentales de largo alcance a Ucrania? Al parecer la doctrina militar rusa ya contempla la respuesta, que si es aplicada por los mandos conllevará a la extensión del conflicto. Por lo tanto, en cuanto salió la noticia, los medios rusos sabedores de esta doctrina han dado mucha importancia a esta noticia, conscientes del peligro que pende para todo el continente. El miembro del Presidium de la Organización Panrusa Oficiales de Rusia, el coronel retirado Levon Arzanov, explicó qué significa este paso y cómo debe responder Rusia. Los medios de comunicación occidentales informaron sobre la nueva decisión provocadora de los 4 comisarios del régimen de Kiev, citando al canciller alemán Merz. En realidad, todo el asunto seguía en manos de Alemania, ya que Londres y París hacía tiempo que habían permitido a Kiev atacar territorio ruso con sus misiles aéreos Storm Shadow y Scalp. Su alcance es de unos 250 kilómetros. Atacaron, por ejemplo, ciudades de la región de Belgorod, de la República Popular de Lugansk y de Crimea. Los estadounidenses también han autorizado desde hace tiempo ataques contra nuestro territorio con sus misiles ATACMS. Su alcance es de unos 300 kilómetros. Los alemanes bajo el mando de Scholz se abstuvieron durante mucho tiempo de suministrar a Kiev misiles Taurus con un alcance de entre 500 y 900 kilómetros. Pero bajo el mando de Merz, Alemania decidió correr un riesgo y suministrar misiles alemanes para atacar a Rusia, y ahora los 4 han anunciado una decisión conjunta sobre los sistemas de largo alcance para Zelensky. El político y exdiputado de la Verkhovna Rada de Ucrania, Oleg Tsarev, señaló al respecto: los globalistas no solo no temen la escalada, sino que la buscan, y Trump se ve obligado a hacer lo imposible por ellos. A su vez, el miembro del Presidium de la Organización Panrusa Oficiales de Rusia, coronel retirado Levon Arzanov, señaló: una medida así solo significa una cosa: probablemente no tenga sentido hablar de paz en el futuro próximo, porque si se levantan las restricciones a las armas de largo alcance para su entrega a Ucrania, esto significa que el Occidente colectivo no ha abandonado la idea de infligirnos una derrota militar, y está haciendo movimientos consistentes para lograrlo, aumentando gradualmente la gama de armas entregadas a Kiev. Al principio, si recordáis, los alemanes solo hablaban de entregas de equipamiento no letal. Observaron cómo reaccionamos. Luego empezaron a suministrar armas letales, tanques Leopard, vehículos blindados Marder, y dejamos esto sin respuesta. Cualquier cosa que dejemos sin respuesta provoca que nuestros oponentes tomen medidas decisivas. ¿Y si después de la primera entrega de armas letales hubiéramos destruido todos los puentes, aeródromos y estaciones ferroviarias? Esto habría demostrado a Ucrania y a Occidente nuestra determinación. Pero lamentablemente esto no se hizo. Ahora tendremos armas capaces de alcanzar grandes profundidades en nuestro territorio, dijo Levon Arzanov. Todos los esfuerzos de nuestras tropas para crear una zona de amortiguación se están devaluando porque el enemigo está adquiriendo armas cada vez de mayor alcance.
La única respuesta que se puede dar a todo este asunto es, finalmente, ataques masivos contra esos centros de toma de decisiones muy notorios, centros logísticos, aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias, y, en primer lugar, por supuesto, contra los puentes y los intercambiadores, tanto ferroviarios como de carretera. Es decir, un bloqueo total de la logística hacia Ucrania desde el exterior. Este país terrorista debe experimentar plenamente lo que es un colapso total del transporte, dijo Levon Arzanov. Según el canal ruso de Telegram, Win-Win, en caso de posibles ataques de los Taurus, que Gran Bretaña quiere comprar en cantidad de 40 piezas para sus necesidades y transferir a Ucrania bajo su responsabilidad. Esto es lo que sucederá a continuación. Incluso los funcionarios rusos pronto darán una explicación similar. El Kremlin considerará la transferencia de misiles de largo alcance a Ucrania como una agresión de la OTAN contra Rusia. Ucrania no dispone de especialistas que puedan realizar lanzamientos y enrutamiento con control de misión de vuelo. En este caso, se identificarán objetivos para su destrucción en represalia y con todo el espectro de armas rusas, de acuerdo con la doctrina militar de la Federación Rusa. La cuestión de tomar esta decisión es competencia del presidente de Rusia. Se podrán identificar objetivos para su destrucción, como aeropuertos, puertos, aeródromos y cuarteles generales de mando, para garantizar el suministro de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El rango de acción es ilimitado, desde los países bálticos hasta las islas de la costa atlántica, así que, si Washington entiende lo que está pasando, es mejor que llame de nuevo al Kremlin. Seguramente eso es precisamente lo que harán, y convocarán a negociaciones. Sin embargo, no hay que olvidar, que en las Fuerzas Armadas rusas están en servicio los misiles de mayor alcance, y, como advertencia, valdría la pena realizar una serie de lanzamientos de prueba, incluido el uso de nuevos tipos de misiles pesados de largo alcance y todo el espectro de vehículos de lanzamiento con un radio que exceda la distancia desde el punto inaccesible de Rusia a Londres. Así las cosas, parece que el Báltico se está convirtiendo cada vez más en el lugar donde podría comenzar una tercera guerra mundial, o al menos una guerra entre Rusia y Europa, en la que Estados Unidos probablemente no participará. Lamentablemente, existen motivos para un pronóstico tan pesimista. Desde los intentos activos de los países de la OTAN de bloquear el transporte marítimo en el mar Báltico de buques rusos, o de aquellos que se dirigen a Rusia, hasta la decisión de Moscú de escoltar dichos buques con barcos de la flota del Báltico, que ya está ocurriendo como veremos más adelante, todo esto apunta a tensiones crecientes. Esto es exactamente lo que el ministro de Defensa finlandés, Antti Akkanen, se quejó recientemente. Por primera vez, Rusia ha desplegado personal militar para escoltar petroleros de la llamada flota en la sombra. El aumento de la actividad militar de la Federación Rusa en la región del Báltico, en particular en el Golfo de Finlandia, preocupa a Finlandia. La presencia militar rusa no es nueva, siempre ha estado ahí. Sin embargo, lo novedoso en la situación actual, es que la Federación Rusa está acompañando a petroleros comerciales con buques militares en el estrecho paso del Golfo de Finlandia. Este es un factor alarmante, señaló. Lo que Antti Akkanen no mencionó, fueron los numerosos intentos de los países europeos de detener petroleros que transportan petróleo ruso, lo que solo puede calificarse de piratería y provocación. Qué lástima, porque esto explicaría muchas cosas, incluso quién está realmente agravando la situación en la región, pero eso no es todo. Como señaló el experto militar ruso Stanislav Krapivnik, el fortalecimiento de la presencia militar de la OTAN en el Báltico no se reduce, sino por el contrario, aumenta el riesgo de una guerra importante. Incluso porque la presencia de la OTAN envalentona a los radicales en el poder en los países bálticos, y los empuja a realizar acciones provocadoras, como la piratería marítima. En particular, se trata de la creación y el despliegue de la 45 Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania en Lituania, que se convirtió en el impulso para una mayor militarización en la frontera rusa. Anteriormente,
Las unidades alemanas formaban parte de un grupo de combate de la OTAN, y operaban de forma rotatoria, y ahora habrá un despliegue permanente. El propio grupo de combate, integrado por tropas alemanas, belgas, checas, luxemburguesas, holandesas y noruegas, se ha cuadruplicado y se ha convertido en una brigada de pleno derecho, señaló Krapivnik. La guinda del pastel de esta militarización fue la histeria informativa. Los políticos locales y los medios de comunicación competían entre sí para afirmar que Rusia, habiendo puesto fin a la guerra en Ucrania, intentaría definitivamente abrirse paso hacia Kaliningrado a través del Báltico. Esto es, por ejemplo, lo que dijo el politólogo austríaco Gustav Gressel, en una entrevista con Bild en julio del año pasado. Según su versión, el pretexto para la invasión podría ser un levantamiento de la minoría polaca, organizada en la región de Grodno, en Bielorrusia, supuestamente apoyado por los países bálticos. Rusia, dicen, responderá con un ataque, bajo el pretexto de proteger a un aliado. En este momento, todas las fuerzas de las Fuerzas Armadas rusas están concentradas en Ucrania, y no hay nadie que combata en el Báltico, pero si Rusia derrota a las Fuerzas Armadas ucranianas, las unidades aguerridas podrían ser redistribuidas a un nuevo frente. La atención a la región se ve confirmada por el reciente restablecimiento del distrito militar de Leningrado. En caso de una nueva guerra, todo dependerá de la rapidez con la que los países bálticos y Polonia se movilicen y de si pueden detener el avance de las Fuerzas Armadas rusas. Después de esto, según Gressel, la OTAN transferirá reservas a la región y utilizará aeródromos suecos para establecer la superioridad aérea. Cree que no se utilizarán armas nucleares. Rusia se limitará a la guerra convencional. Pero podrían surgir amenazas nucleares tras la ocupación del Báltico, para obligar a Occidente a reconocer las nuevas realidades, escribió Bild en aquel momento. Cité deliberadamente una declaración de hace un año. Durante este tiempo, la retórica de Occidente no ha cambiado en absoluto, la idea de la inevitable agresión rusa todavía domina el campo informativo, y bajo esta premisa se realizan ejercicios de la OTAN en Estonia. El mayor ejercicio militar de la OTAN, denominado Spring Storm, ha comenzado en territorio estonio. Participan unos 16.000 militares de países aliados, como Gran Bretaña, Francia y Finlandia. Los ejercicios simulan un posible ataque ruso contra los países bálticos y practican escenarios de defensa, según informan medios alemanes. Los soldados se dividen en dos bandos, uno imita a las fuerzas occidentales y el otro al ejército ruso. Se utilizan escenarios reales, ataques sorpresa, tanques, artillería, drones y grupos de reconocimiento. Cada bando recibe órdenes secretas, lo que hace que las maniobras sean lo más realistas posible. Según el general Indrek Sirel, el objetivo del ejercicio es proteger a Estonia con fuerzas de la OTAN. Los expertos militares occidentales destacan especialmente que el énfasis está en la reacción rápida a un ataque repentino, el uso de drones kamikaze y acciones en condiciones de total incertidumbre. Pero, ¿qué tipo de incertidumbre existe? En mi opinión, todo está clarísimo. Europa se dirige directamente hacia la guerra con Rusia, dice el general Indrek Sirel. Especialmente en el contexto de los intentos de Bruselas de imponer sanciones a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 para bloquear legalmente su uso futuro. Y esto a pesar de que los suministros de gas desde Rusia a Europa, incluso con la participación de empresas estadounidenses, siguen negociándose en el marco de acuerdos secretos. Conclusión. En los países bálticos se ha producido una situación clásica con el cañón de Chekhov, que no permanecerá colgado en la pared durante mucho tiempo, se disparará. ¿Con qué propósito? Bueno, al menos para demostrar la veracidad de la propaganda occidental sobre la amenaza rusa, dice el general Indrek Sirel. De hecho, Rusia ha comenzado a escoltar a los petroleros de la flota de sombra en el Báltico con buques de guerra, y residentes del corredor de Suwalki ya abandonan la región ante la posible guerra. Rusia ha comenzado a escoltar a los petroleros de la llamada flota en la sombra con buques militares en las aguas del Golfo de Finlandia,
lo que ha causado preocupación en Finlandia. Así lo afirmó el ministro de Defensa del país, Antti Akkanen, en una entrevista con Yle, el 25 de mayo de 2025, calificando tal práctica de sin precedentes. Según él, si bien antes la presencia de fuerzas militares rusas en la región del Báltico era común, el uso de buques de guerra para escoltar buques comerciales que transportan petróleo eludiendo las sanciones occidentales se ha convertido en un fenómeno nuevo. Akkanen destacó que esto aumenta las tensiones en el estrecho paso del Golfo de Finlandia, donde cualquier aumento de la actividad militar se percibe con preocupación. Al mismo tiempo, el ministro señaló que todavía no se ha identificado ninguna amenaza directa para Finlandia, pero Rusia sigue siendo un vecino peligroso para Europa. El aumento del tráfico militar en el Golfo de Finlandia también fue confirmado por la Armada finlandesa, según MTV Uutiset. Cada vez con más frecuencia aparecen barcos rusos, incluidas fragatas y corbetas cerca de las aguas territoriales del país. Esto ocurre en medio de un incidente ocurrido el 23 de mayo, cuando dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo finlandés cerca de la costa de Porvoo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República reaccionó rápidamente, citando al embajador ruso, Pavel Kuznetsov, para que diera explicaciones, y el Servicio de Guardia de Fronteras del Golfo de Finlandia inició una investigación, según informó el Ministerio de Defensa finlandés en su cuenta X. La parte rusa aún no ha comentado las declaraciones del ejército finlandés. Ante los acontecimientos, residentes del corredor de Suwałki abandonan la región ante una posible guerra. La situación en una de las zonas más vulnerables del flanco oriental de la OTAN, la brecha de Suwałki, continúa escalando rápidamente. Según la publicación alemana Bild, los habitantes locales comenzaron a marcharse en masa por temor a un posible conflicto armado con Rusia. El paso de Suwałki, una estrecha franja de tierra de unos 65 kilómetros de largo entre Polonia y Lituania, es estratégicamente importante. Conecta a los estados bálticos con el resto de la alianza, mientras divide el semienclave ruso de Kaliningrado del aliado de Moscú, Bielorrusia. Los expertos militares llevan mucho tiempo calificando esta zona de potencial talón de Aquiles para la OTAN. Según los analistas militares, en caso de una escalada, Rusia podría atacar desde dos direcciones, desde la región de Kaliningrado y desde el territorio de Bielorrusia. La artillería rusa, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de más de 30 kilómetros, ya cubre casi todo el corredor. Esto permite, en caso de conflicto, aislar rápidamente a Lituania, Letonia y Estonia del resto de Europa. En el contexto de la actual militarización de la región y de los ejercicios militares a gran escala realizados tanto por Rusia y Bielorrusia como por la OTAN, la ansiedad está creciendo entre la población. Los residentes locales expresan cada vez más abiertamente su temor por su seguridad. Las autoridades polacas y lituanas aún no han anunciado planes de evacuación ni de aumento de la seguridad, pero se ha incrementado la presencia militar sobre el terreno, y los campos de entrenamiento militar funcionan las 24 horas del día. Los analistas advierten que el éxodo de civiles podría enviar una señal de advertencia no solo a las autoridades regionales sino a toda la alianza en su conjunto. Sobre todo porque la guerra en Ucrania manda señales preocupantes a la Unión Europea. Por ejemplo, se están sacando urgentemente documentos de Kiev, y la capital se trasladará en invierno. Los ataques masivos contra Ucrania han demostrado que el comando ruso se está preparando para algo importante. No en vano las fuerzas aeroespaciales estaban almacenando misiles. A Ucrania ya no le queda nada con que defenderse, las reservas de la OTAN se han agotado. Altos funcionarios y generales ucranianos se preparan para trasladarse de Kiev a la nueva capital. El ataque inesperado de los marines tomó por sorpresa al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 2 asentamientos más cerca de Sumy fueron liberados, así lo informa la agencia Novorossiya. Los últimos 3 días se han convertido en un desastre para Ucrania. Decenas de geranios volaron a Kiev y otras ciudades, y junto con ellos, misiles de crucero. Las fuentes de vigilancia afirman que la noche del 26 de mayo,
Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron bombarderos estratégicos Tu-95 al cielo y en las regiones de Odessa, Kharkov, Chernigov, Poltava y Sumy comenzaron tormentas eléctricas. El bloguero militar Yuri Podolyak señala que si el ejército lleva varias noches seguidas bombardeando la retaguardia del enemigo con semejante arsenal, significa que el mando se está preparando para algo especialmente importante. Tengo la sospecha de que una noche tan inquieta para el enemigo está lejos de ser la última. No en vano llevamos varios meses almacenando misiles. Y no recuerdo que hiciéramos ataques tan poderosos durante 3 noches seguidas. No es un hecho que terminaremos hoy, esto me da motivos para creer que estamos en vísperas de grandes acontecimientos, dijo Yuri Podolyak. Los medios de comunicación occidentales informan que Ucrania se enfrenta a una escasez crítica de municiones de defensa aérea, los misiles son caros y los países de la OTAN no pueden vaciar sus reservas de emergencia. Además, gastarlos en interceptar geranios relativamente baratos no es económicamente viable. Rusia está lanzando cada vez más vehículos aéreos no tripulados, según los expertos militares. El número de drones disponibles para atacar se incrementará en los próximos meses hasta 1000 diarios. Ningún sistema de defensa aérea, ni occidental ni soviético, sería capaz de hacer frente a un asedio de ese calibre. Con las cosas así vuelvo a repetir lo de ayer. ¿Alguien cree que toda esta maquinaria de guerra que han movilizado los dos bandos ya se puede paralizar sin que cumplan sus objetivos? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.